Esa fue la serendipia de Colón. Si bien recuerdan, se equivocó en el tamaño de la Tierra, se equivocó en el tamaño de Europa, se equivocó en el tamaño de Asia, se equivocó en el tamaño del océano, inventó una isla y cuando llegó creyó que estaba en otro lugar, pero triunfó. No supo la trascendencia de su descubrimiento, que fue importantísimo para la historia de la humanidad, sobre todo para la historia de España y obviamente de Europa. Américo Vespucio era también italiano, con estudios de más alto nivel que Colón. Era también marino, navegante. Es un poco fantasioso, es un poco exagerado. También hizo 4 viajes. Dudamos del primero y del último. Pero hacía mapas, era cartógrafo. Y se dio cuenta que estas tierras eran inmensas. Colón le había dicho que pertenecían a una península desconocida de Asia o una isla desconocida de Asia. Él mandaba sus mapas a la abadía de Die, una abadía donde había una imprenta y a varios hombres muy capacitados para hacer mapas. Ahí mandaban sus mapas. Y los integraban en una colección de mapas y hacían cosmografía mundial. Uno de sus curadores de la imprenta era un alemán llamado Martin Waldseemüller. Después de tanto viajar y tanto dibujar, empezó a llegar a una conclusión interesante Américo Vespucio. En una de sus mapas que mandó a la bahía de Die, sostuvo que estas tierras eran una extensión muy grande, que no parecía ni mapa, ni isla, perdón, ni península desconocida de Europa, de Asia, para nada, sino que a lo mejor estábamos, dijo, ante la 4ª parte del mundo. Y mandó su mapa con esa especulación. Lo leyó con atención Martin Waldseemüller e hizo una propuesta. Le pareció sensato la especulación de Américo y propuso que por justicia estas nuevas tierras llevaban el nombre de su ilustre descubridor. Y así fue. Esa edición de Cosmografía Mundial salió con ese mapa y con esa propuesta de Martin Waldseemüller. Fíjense qué curioso. A la siguiente edición, Américo ya no repitió su especulación. Seguramente tuvo miedo. Porque en esa época, aún la Edad Media tiene fuerza y se creía que había una correspondencia cielo-tierra. Ojalá puedan ver esto. Decían que había en el cielo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la tierra había 3 continentes: Europa, Asia y África. Repito, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en el cielo. En la tierra, 3 continentes: Europa, Asia y África. De una forma u otra, los europeos de contrabando se habían apoderado de Jesús. Jesús salía medio europeo, fíjense, qué curioso. Y esto está muy ensamblado con la leyenda o historia de los Reyes Magos. Uno representa Europa, otro representa Asia, otro representa África. Uno representa Europa, el del caballo, otro Asia, el del camello, y otro África, el del elefante. Fíjense nada más, ir en un elefante africano es una cosa casi imposible, porque no son domesticables por ninguna parte, pero bueno, Tarzán lo hizo en Tantor, en fin. Esta preocupación hizo que ya no repitiera su especulación Américo Vespucio. Y al ver que no se repetía, Martín Waldseemüller pensó seguramente lo mismo y ya no repitió la propuesta. Pero con eso quedó el nombre de América, la bien llamada, para siempre.
Como cuando vamos, los que nos gusta la política, a una cafetería donde sabemos que están ciertos personajes y a uno de ellos le hablamos aparte y le decimos al oído, está pasando esto. Te lo digo a ti, pero por ningún motivo quiero que se sepa, pero queremos que se sepa. Pues así fue. Perdió el nombre América. Ya estaba el de Asia, ya estaba el de África. Pues de una forma u otra, con esto se completó el esquema del mundo. Pero hay un problema. La ilustración va a sostener que este es un continente con problemas, que está a medio hacer. Fíjese, que no tiene ni cordilleras, ni ríos, ni nada natural comparado con el viejo mundo. Estos canijos no vinieron nunca, no conocieron el cañón del Colorado, no conocieron la barranca del Cobre. Ríos, no conocieron ni el Mississippi, Missouri, ni el Amazonas, bueno, ni el río Bravo, para nada. Los animales eran más pequeños y de menor fuerza que los de allá, y las matas igual. Estos no vieron la selva de las Amazonas y no supieron lo que era el cóndor y lo que era el avestruz, lo que era el tigre, el jaguar, el puma. No supieron nada de eso. Fíjense nada más. Y entonces esta hazaña de Colón también se corresponde con esta hazaña de interpretación de América, y por eso nos llamamos América. Colón tocó unas tierras que todavía no eran América. Cortés conquistó, sí era México, pero era otro México, distinto el México de los mexicas. Era México, ¿sí? Y después seremos México y luego Estados Unidos Mexicanos. Luego explico por qué nos vemos así. Tiene mucho que ver con los que firmaron la Constitución de 1824. Pero quedémonos en esto. Aquí hay una situación que el maestro, el doctor Edmundo O'Gorman, una enorme figura de la historia, ya muerto, explicó en 2 libros, dije al principio. Uno, Idea del descubrimiento de América, y otro, La invención de América. Otro maestro que también tuve y gocé su presencia en España cuando fui al Congreso de Filosofía, el doctor Sea, Leopoldo Sea, el jefe Ceja le decíamos. Era tremendo y era muy enamorado. Si uno tenía novia, tenía que estarla cuidando porque ya le había quitado la novia a un maestro argentino. No, era muy listo el maestro. Leopoldo Sea va a hablar del encubrimiento de América, pero eso va a ser otro tema. Ahorita les pido que por favor me perdonen las errores que hayamos tenido, las fallas técnicas que podemos haber tenido. Vamos a hablar ahora de cómo nacieron en este lugar los derechos humanos y después el derecho internacional. Primero con Antonio de Montesinos y luego con Fray Bartolomé de las Casas, el indigenismo radical. Muchas gracias y los espero al ratito.